¿Conoces cómo se fueron formando las tradiciones y la historia de Navidad? Descubramos. Descubramos. Hoy les quiero contar qué pasó y cómo se fue creando la Natividad, la Navidad. Y esto tiene que ver con el cristianismo, pero nada más con el cristianismo, o de alguna manera están entremezclados otros simbolismos de otras culturas. A ver, desde que nació Jesús, la realidad de cosas que sucedieron fueron cambiando para convertirse poco a poco en metáforas. Cuando en un pesebre, por ejemplo, nació Jesús, se dice que una hueste de ángeles les dio la noticia a unos pastores. Y de esta forma es que se enteraron los Reyes Magos, que entonces decidieron llevarle regalos. Y así, siguiendo a una estrella, se encaminaron a visitarlo. En el camino, los Reyes Magos preguntaban a dónde estaría Jesús. Y a una persona que no debían preguntar y que preguntaron fue al tirano, que en ese momento estaba Herodes. Y entonces él pensaba que eso era pésimo, que iba a ser muy malo para él. Al preguntarle los 3 Reyes Magos a Herodes, pues este quedó sobre aviso y dijo, no, tengo que hacer algo para resolver esto, porque pensaba que era un gran peligro. Y entonces mandó matar a todos los niños recién nacidos y que tuvieran hasta 3 años. Pero este relato solo aparece en el Evangelio según Mateo. En ese Evangelio, Mateo cuenta que María y José huyeron a Egipto para proteger de la muerte a su hijo y vivirían ahí los primeros años de Jesús. Pero volviendo a los Reyes Magos, te cuento que no se sabe cuántos Reyes Magos exactamente visitaron a Jesús. Algunas iglesias orientales, por ejemplo, dicen que fueron 12. Oficialmente en el cristianismo quedaron 3. Quizá para que cada rey mago le diera un regalo muy simbólico a Jesús. O podría ser que simbolizaba la Trinidad Divina. No lo sé, ni lo sabe nadie con certeza. Te cuento que los Reyes Magos solo aparecen en el Evangelio de Mateo. Por cierto, la palabra reyes en aquel momento simbolizaba una casta sacerdotal y entonces era una invitación a todas las naciones para que honraran a Jesús. Nadie sabe cuánto duró el trayecto de los Reyes Magos, ni cuándo llegaron exactamente. Y los regalos que llevaban fueron estos. Melchor le regaló la mirra, que simbolizaba al hombre que sufriría, pero para salvar a la humanidad. Gaspar le regaló incienso por su papel como Dios. Y Baltasar le regaló oro, que era la representación del rey. ¿Sabes qué se ha sugerido también? Que en los evangelios hay muchísimo simbolismo de aspectos astronómicos y astrológicos que se traducen ahora en creencias cristianas. Las tradiciones también tienen otros objetos y simbologías de los egipcios. Por ejemplo, te cuento que algunos arqueólogos piensan que las 3 pirámides que están en la meseta de Giza, muy cerca del Cairo, en Egipto, están realmente alineadas con la constelación de Orión. Y esta constelación de Orión es la que también se le conoce como la constelación de los Reyes Magos. Antes de ellos, esto ya era una constelación. ¿Te fijas cómo para diferentes culturas los mismos hechos pueden significar diferentes cosas? Esto muestra o demuestra que hay una superposición de símbolos egipcios en la historia de la Navidad, ¿ok? Muchos historiadores dicen que la estrella de Belén realmente no existe como tal, y menos pudo hacer un movimiento tan rápido como el que dicen que tuvo, de este a oeste en una sola noche. No, pues eso no se podía. Entonces, esta estrella fue creada como un simbolismo. Te cuento además
que el planeta Halley hace explosión de luces que se ven en nuestro planeta aproximadamente cada 75 años. Y hubo una en Roma que coincidía con la visita de unos reyes magos. Algunos piensan, por ejemplo, que Mateo se inspiró en esto para hablar de la estrella de Belén. Otros astrólogos dicen que la era de Piscis empezó cuando fue el nacimiento de Jesús. ¿Y te has fijado cómo los símbolos de Piscis, que son dos peces, es el mismo símbolo o muy parecido al símbolo del cristianismo? Por estos hechos y otros más, se puede presuponer que hay bastante más significado y significación en la historia de la Biblia de otros símbolos, de lo que podríamos pensar a simple vista. Te cuento, por otro lado, que la Epifanía, palabra que viene de la palabra griega aparición o manifestación, se refiere a la llegada de los Reyes Magos cuando fueron a visitar a Jesús. Pero como te decía, no se sabe exactamente cuándo fue, de acuerdo a las tradiciones. Podría ser de aquella época, por ejemplo, podría ser a los 2, 3 años después del nacimiento de Jesús. Y además, Mateo, quien cuenta esto, nunca lo aclaró. Te cuento que la Epifanía tiene diversas posibilidades de ser. Te voy a decir unas que encontré. El 6 de enero es el día que bautizaron a Jesús. Otra, por ejemplo, puede ser que fue la llegada de los Reyes Magos y que se considera con la primera presentación oficial de Jesús. Otra puede ser el primer milagro de Jesús del que se tiene constancia. Y finalmente otra más, cuando Jesús convirtió en vino el agua en las bodas de Caná, o el agua en vino más bien. ¿Te fijas cómo estas fechas se entrelazan y las diversas culturas festejan fiestas alrededor de las mismas fechas? En esta cápsula, como te conté sobre el nacimiento de la Natividad y de la Navidad, pero cómo era en la antigüedad, cómo se fue creando esta historia. Mañana o pasado te cuento sobre la historia de Nicolaus y de Santa Claus. De esta manera tendrás maneras, por ejemplo, de saber cómo surgieron los diferentes festejos que ahora damos por natural y sentados. Por cierto, a mí la Navidad me encanta, me gusta muchísimo. Mi Navidad, por ejemplo, es... Después de haber revuelto los ingredientes para 4 panes suecos, estamos listos para meterlos al horno. Son una maravilla. Es básicamente fruta cristalizada, mantequilla y harina. Se guardan en el refrigerador y los disfrutamos en enero y febrero por las mañanas. Bueno, pues nos vemos pronto. Cocinar galletas de Navidad, comer lo que mis antepasados suecos comían, adornar con un árbol lindo de Navidad y adornos suecos, en fin, lo festejo no desde la religión, sino más bien desde el amor y de la reunión familiar. De hecho, nuestro festejo te podría yo decir que es más bien ateo, pero muy, muy tradicional. ¿Cómo es el tuyo? Platiquen entre ustedes, con sus compañeros y averigüen las tradiciones de todos. ¿Qué hacen? ¿Qué comen? ¿Cómo es? Esto es muy interesante. Si te gustó la cápsula, dale like, comparte, suscríbete al canal, dale clic a la campanita para recibir notificaciones y hasta la próxima.